Era el octavo día de un viaje que había esperado durante 3 años. Zihuatanejo, las 10 de la mañana. El viento entraba por la ventana de la cabaña con ese olor a mar mezclado con arena fina, el tipo de olor que solo encuentras en la costa de Guerrero. Y Cristina todavía dormía con el cabello esparcido sobre la almohada blanca. Yo estaba en la terraza con una taza de café de olla recién hecho, mirando el horizonte que todavía tenía esa tonalidad azul verdosa del inicio de la mañana, cuando el cielo aún no ha decidido qué color quiere ser. El celular vibró en la mesa de plástico junto a la silla. Miré la pantalla. Dirceu Harmon. Eran las 8:02 de la mañana de un jueves, y mi suegro me estaba llamando desde Guadalajara con la voz que yo me sabía de memoria. La misma voz que usaba para humillar a los pasantes en la sala de juntas, para interrumpirme en medio de una presentación ante el consejo, para presentarme ante un cliente importante diciendo, «A este lo heredamos junto con mi hija», y luego reírse solo mientras el cliente sonreía por obligación y yo me quedaba parado, sonriendo también, guardando aquello, guardando todo. Contesté. «Te desapareciste», dijo sin buenos días, sin preámbulo. «La oficina está funcionando sola mientras tú te tomas vacaciones de rey. Yo no le pago a un empleado para que esté de holganza 10 días en la playa cuando hay trabajo acumulado. Tú sabes que está el cierre del trimestre. Tú sabes que está la auditoría de la administradora de Morelia venciendo la semana que entra. ¿Y te desapareces? Estás despedido. No tienes que volver cuando llegues». Silencio de un segundo. «Entendido», dije, y colgué. Me quedé mirando el celular por 3 segundos. La pantalla se puso negra con mi propio reflejo. Tenía 52 años, 3 décadas de carrera como contador, 6 años dentro de aquella empresa dando lo mejor que tenía, organizando procesos que Dirceu nunca había organizado, contratando gente que él nunca supo encontrar, sosteniendo la estructura operacional de una gestora de patrimonio que él había heredado de su padre y que solo no había naufragado porque yo estaba ahí firmando lo que había que firmar y corrigiendo lo que él no sabía que estaba mal. Y me había despedido por teléfono, en 10 palabras, en el octavo día de un viaje autorizado formalmente, por escrito, con el sello de Recursos Humanos y el correo de confirmación de la propia dirección. Cristina apareció en la puerta de la terraza con la marca de la almohada todavía en la mejilla y los ojos entreabiertos. Me miró a mí, luego miró el celular en mi mano, y algo en mi cara hizo que despertara por completo en ese segundo. «Fue él», dijo. No fue una pregunta. Le mostré la pantalla con el registro de la llamada terminada. 2 minutos y 43 segundos. La llamada más cara que Dirceu Harmon haría en toda su vida, aunque todavía no lo sabía. Cristina fue hasta el barandal de la terraza y se quedó mirando el mar por un tiempo que no supe medir. El viento le movía el cabello. Una gaviota pasó muy alto, casi un punto blanco contra el azul. Entonces se volvió hacia mí y dijo, con la voz más tranquila que le había escuchado en 22 años de matrimonio, «Entonces ahora terminamos el viaje». Y eso fue todo. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo esa crisis que cualquier persona razonable esperaría de una mujer que acaba de escuchar que su marido fue despedido por su propio padre a más de 2000 kilómetros de casa, durante unas vacaciones aprobadas, en una mañana de playa guerrerense. Porque Cristina sabía en ese momento exactamente lo que yo sabía. Dirceu Harmon acababa de cometer el error más grande de su vida, y los dos lo sabíamos desde hacía por lo menos 8 meses, porque 8 meses antes, en una tarde de lluvia fina en Guadalajara, yo había encontrado una carpeta descolorida en un archivo muerto que nadie abría desde hacía 30 años. Y lo que estaba dentro de esa carpeta lo había cambiado todo. Cada conversación que tuvimos desde entonces, cada decisión que tomamos, cada noche que Cristina se quedó en silencio mirando el techo mientras yo dormía y ella calculaba. Pero eso lo voy a contar con calma, porque esta historia merece contarse con calma. Antes de continuar, deja tu like ahora si quieres ver a este hombre recibir exactamente lo que merece.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí donde estás? Tengo curiosidad de saber quién está acompañando a Bravuras de Omar en este momento, desde qué rincón de México o del mundo llegaste a este video. Cuéntame. Ahora sí, sigamos. Me llamo Renato Cavalcante. Nací en Morelia, en el interior de Michoacán, hijo de un zapatero y de una maestra de escuela pública que corregía exámenes a las 11 de la noche con la letra pequeña y cuidadosa de quien se toma en serio cada coma. Mi padre tenía un pequeño taller en la calle Guadalupe Victoria, 3 empleados en los años buenos, a veces ninguno en los años malos, y la convicción inquebrantable de que el único camino para que el hijo de un obrero saliera adelante era la educación pública tomada en serio. Tenía razón. Terminé la preparatoria en 1989 en el Colegio de Bachilleres Plantel Morelia Norte, con calificaciones que me valieron una mención honorífica en un periódico del barrio que hoy ya no existe. Presenté el examen de admisión para Contaduría Pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y quedé en el primer intento. 4 años y medio de formación que me costaron cada centavo de una beca parcial que complementaba con trabajo de medio tiempo en un despacho contable de la ciudad, el despacho Silveira en Campos, que funcionaba en una oficina de 20 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio sin elevador, con 2 ventanas que no abrían bien y un jefe, el contador Antonio Silveira, que era exigente hasta la crueldad, pero me enseñó más sobre organización documental que cualquier libro que leí en la universidad. Fue el contador Antonio quien me dijo, una tarde de viernes en 1993, cuando yo tenía 23 años y empezaba a creer que había aprendido todo lo que ese despacho podía enseñarme. Renato, tienes talento para ver los números, pero talento sin método es intuición, y la intuición en esta profesión no paga las cuentas. Llevé esa frase por 30 años. Me titulé en diciembre de 1993. Presenté el examen del IMCP en marzo de 1994 y en junio de ese mismo año estaba contratado por la Contabilidad Braga Martins en Guadalajara, una empresa de tamaño mediano que atendía clientes del sector agropecuario regional, exactamente el segmento que comenzaba a despegar con la estabilidad del TLC. Eran los años de euforia en el occidente del país. Agricultores que nunca habían visto tipo de cambio estable de repente tenían dólares en la mano, financiamientos accesibles, cosechas que valían el doble. Y todos necesitaban contador. Trabajé en Braga Martins por 7 años. Me hicieron de planta, me ascendieron, me convertí en supervisor de equipo, después en coordinador de cuentas especiales, que era el título elegante que le daban a quien atendía a los clientes más grandes y más exigentes. En esos 7 años, aprendí a manejar patrimonio familiar de verdad, el tipo de riqueza que viene de generación en generación, que carga los errores y los secretos de quienes vinieron antes, que tiene cláusulas enterradas en contratos que nadie ha vuelto a leer desde que el abogado original murió. Fue en 2001, en una cena de fin de año de Braga Martins, donde conocí a Cristina Harmon. Tenía 28 años. Trabajaba como consultora independiente de diseño gráfico para algunas empresas del sector agropecuario de la región. Un nicho que parecía improbable, pero funcionaba porque esas empresas necesitaban identidad visual para ferias internacionales y ella tenía el ojo preciso para eso. Era hija única de Dirceu Harmon, a quien yo conocía de nombre. Todo contador de Guadalajara conocía el nombre Harmon porque la gestora de patrimonio de la familia tenía reputación de estar bien administrada y absolutamente cerrada a extraños. Cristina era diferente a su padre en casi todo. Donde él era ruidoso, ella era precisa. Donde él expandía el pecho, ella medía las palabras. Donde él necesitaba llenar el silencio, ella lo dejaba durar hasta que alguien dijera algo que valiera la pena escuchar. En esa cena, estuvo a mi lado 40 minutos hablando sobre la paradoja de las empresas rurales que valorizaban la marca pero no invertían en consistencia visual. Y me encontré pensando que era la conversación más inteligente que había tenido
en un evento de ese tipo en años. Nos volvimos a ver 3 semanas después, luego otra vez. A finales de 2002, vivíamos juntos en un departamento en Zapopan. En 2004 nos casamos, una ceremonia pequeña, 70 personas, en una finca rumbo a Tlajomulco, con música en vivo y una tabla de quesos que Cristina eligió personalmente porque ella tiene posiciones firmes sobre los quesos. Dirceu apareció en la ceremonia con un traje que costaba más que mi coche y se pasó todo el tiempo con esa sonrisa de hombre que acepta por fuera, pero está calculando por dentro. Me saludó con un apretón de manos que duró exactamente el tiempo necesario para no ser grosero y no ser cordial, y dijo, «Bienvenido a la familia». Pero la forma en que lo pronunció se parecía más a «bienvenido a la nómina» que a cualquier cosa dicha con afecto. Lo noté, lo guardé. Durante los 2 primeros años del matrimonio, no trabajé en Harmon & Asociados. Continué en Braga Martins. Me ascendieron a gerente de división en 2005 y mi relación con Dirceu se limitaba a comidas dominicales en su casa. Una residencia de 700 metros cuadrados en Providencia, con alberca cubierta y un garaje que nunca tenía menos de 3 coches, donde él presidía la mesa como si fuera un consejo de administración y repartía opiniones sobre todo, desde política económica hasta la forma correcta de cortar la costilla. En 2006, Cristina perdió un bebé en el 4º mes de gestación. Fue una pérdida que nos rehizo por dentro de formas que todavía no sé describir con precisión. Nos quedamos en casa durante semanas. Dirceu apareció una vez, estuvo 20 minutos, no dijo nada que sirviera de consuelo, y se fue dejando un ramo de flores en la mesita de la entrada, como si las flores resolvieran algo en ese momento. Fue doña Lourdes, la mamá de Cristina, quien se quedó. Por 16 días se quedó en nuestra casa cocinando, haciendo compañía silenciosa cuando el silencio era necesario, conversando cuando necesitábamos conversar. Una mujer pequeña, de cabello canoso cortado corto, que había pasado más de 20 años dentro de un matrimonio con Dirceu Harmon y salido de ahí con 2 maletas, un departamento en Querétaro que él había concedido como parte del acuerdo de divorcio, y la expresión de quien finalmente respiró hondo después de mucho tiempo sin aire. En algún momento de esos 16 días, doña Lourdes me dijo, mientras lavábamos los platos juntos en una noche, «Tú eres bueno con Cristina, Renato, pero mi exmarido va a intentar disminuirte hasta que te conviertas en lo que él cree que eres. No lo permitas». Lo dijo sin mirarme, con las manos dentro del agua con jabón. Yo no respondí, pero aquello se quedó. En 2007 Dirceu me llamó con una propuesta. El director operacional de Harmon & Asociados había renunciado tras una diferencia con el consejo. La empresa necesitaba a alguien con perfil técnico sólido, que conociera estructuras de patrimonio familiar, que no viniera de fuera sin referencias. Me ofreció el puesto con un salario que era 42% superior a lo que ganaba en Braga Martins, más participación en los resultados anuales, más beneficios que enlistó con la voz de quien está haciendo un favor enorme. Le pedí una semana para pensarlo. Cristina dijo que la decisión era mía. Acepté por 3 razones. Primera, el salario hacía una diferencia real. Segunda, Harmon & Asociados era, de hecho, una empresa con estructura interesante, con clientes del agronegocio consolidado y una cartera que creía poder ayudar a crecer. Tercera, y esa tardé en admitirla incluso para mí mismo. Una parte de mí quería demostrarle a Dirceu que era más de lo que él creía que era. Eso fue en enero de 2007. En los 2 primeros años, trabajé como si la oficina fuera mía. Reestructuré el proceso de conciliación contable que llevaba 3 años desactualizado. Implementé un sistema de gestión documental que redujo el tiempo de auditoría trimestral en 48%. Renegocié contratos con 3 proveedores de custodia que estaban cobrando tarifas por encima del mercado. Contraté un equipo de analistas que Dirceu se había resistido a ampliar durante años y que en 12 meses había triplicado la capacidad de atención de la empresa. Dirceu no dijo gracias ni una sola vez.
Lo que dijo en diferentes variaciones fue: no reinventes la rueda. Déjame a mí, que yo sé lo que estoy haciendo. Tú eres bueno con los números, pero no entiendes de gente. Y en una reunión particularmente memorable en 2009, ante un grupo de inversionistas de la Ciudad de México: este es Renato, nuestro director operacional. Está casado con mi hija, así que ya es de la familia. Lo heredamos junto con ella. Y luego se rió. Los inversionistas sonrieron con esa sonrisa educada de quien no sabe si el chiste fue bueno, pero ríe porque no sabe qué hacer. Yo también sonreí. Estreché la mano de cada uno de los inversionistas, hablé con precisión sobre los números del trimestre, y cuando terminó la reunión regresé a mi oficina, cerré la puerta y me quedé sentado 5 minutos mirando la pared. Luego abrí la computadora y seguí trabajando. Porque había aprendido, en esa profesión y en esa casa, que la rabia demostrada en público es una moneda que gastas sin recibir nada a cambio, y yo necesitaba cada centavo de esa moneda guardado para el momento correcto. Ese momento aún no sabía que estaba por llegar, pero lo estaba. Era un martes de mayo de 2016, con una lluvia fina que se colaba por las persianas del archivo muerto en el sótano de la oficina. Yo buscaba un contrato de prestación de servicios de 2004, que había desaparecido del sistema digitalizado, probablemente escaneado con indexación incorrecta por algún pasante que había pasado por la empresa en ese periodo. El archivo muerto era una bodega de 20 metros cuadrados, con estantes metálicos del piso al techo, cajas organizadas por año y por categoría, con una iluminación de un solo tubo fluorescente que parpadeaba en los días de lluvia. Encontré el contrato en el cuarto estante, en la caja correcta. Junto a la caja, caída de lado contra la pared, había una carpeta de cartón descolorido, del tipo que usaban en los años 90, con un lomo escrito con bolígrafo azul que había desteñido tanto que tuve que acercarme para leer. Harmon Anasok, Documentos Constitutivos, 1991. Podría haberla ignorado. Tenía prisa. Había una reunión a las 3 de la tarde, pero soy contador. Un documento constitutivo mal guardado, olvidado en un archivo muerto desde hace más de 20 años, es exactamente el tipo de cosa que me hace detenerme. Tomé la carpeta, subí las escaleras, cerré la puerta de mi oficina. El acta constitutiva de Harmon & Asociados estaba fechada en marzo de 1991 y había sido redactada por el abogado Horacio Benavides Figueroa, de quien yo sabía que había fallecido en 2003. 37 páginas de lenguaje jurídico denso, con cláusulas que reflejaban las costumbres y preocupaciones de una empresa familiar del interior de Jalisco en los años 90. Antes del Internet, antes de las reformas laborales de los años 2000, antes de mucho de lo que se convirtió en estándar en el derecho corporativo contemporáneo. Leí con cuidado. Tenía el hábito. En la cláusula 12, párrafo segundo, enterrada entre disposiciones sobre convocatoria de asambleas y quórum de deliberación, estaba escrito, en español claro, sin ambigüedad, lo siguiente: todo colaborador de la empresa separado sin causa justificada, formalmente documentada, tras 5 años ininterrumpidos de prestación de servicios, encargo de dirección o coordinación, tendrá derecho a una participación equivalente al 15% del patrimonio neto de la empresa, determinado a la fecha de rescisión del vínculo, a pagarse en una sola exhibición o en acuerdo entre las partes. Lo leí 4 veces. Luego me quedé sentado por un largo momento. Luego llamé a Cristina. Ella vino a la oficina esa tarde. Leyó el documento en silencio, sentada frente a mí con la carpeta abierta sobre la mesa. Cuando terminó, cerró la carpeta con cuidado, colocó las manos encima y se quedó mirando la mesa durante unos 15 segundos que parecieron mucho más. Entonces levantó los ojos y dijo: ¿cuánto tiempo más necesitas estar ahí adentro? En ese momento, yo había completado 9 años y 4 meses en la empresa, pero la cláusula exigía 5 años en cargo de dirección. Había sido nombrado director operacional en enero de 2007. Por lo tanto,
Había superado los 5 años en cargo de dirección. La cláusula ya estaba vigente para mí. Pero había un detalle. Para activarse, era necesario un despido sin causa justificada, formalmente documentada. Y Dirceu Harmon jamás me había dado una amonestación. Nunca había registrado una falta. Nunca había documentado una queja formal sobre mi trabajo, porque, honestamente, no había nada que documentar. Mi expediente en la empresa era impecable. Yo sabía que, tarde o temprano, encontraría una razón, o la inventaría. Lo que necesitaba era estar preparado cuando eso sucediera. En los 8 meses siguientes a aquella tarde en el archivo muerto, hice 2 cosas en paralelo. La primera fue seguir trabajando exactamente igual que antes, con la misma dedicación, el mismo cuidado, la misma sonrisa en las reuniones. Dejé que Dirceu creyera que nada había cambiado, que yo seguía siendo el mismo yerno tolerado, el mismo director competente que él usaba como quería y descartaría cuando le conviniera. La segunda fue preparar cada centímetro de la trampa. Empecé por los documentos. Imprimí y archivé, en carpeta propia que guardé en casa, cada evaluación de desempeño que había recibido en los últimos 6 años, todas positivas, muchas con mención específica de resultados que yo había generado. Imprimí y archivé cada correo electrónico de elogio recibido de clientes y de miembros del consejo. Imprimí y archivé cada autorización de vacaciones, cada hoja de asistencia, cada registro de horas. Luego empecé a registrar sistemáticamente cada interacción relevante con Dirceu. No grabé conversaciones, no era legal ni necesario, pero empecé a hacer anotaciones contemporáneas, con fecha, hora y descripción de lo que se había dicho, guardadas en archivo digital cifrado y en copia impresa. Era el tipo de documentación que un abogado laboralista reconoce de inmediato como prueba de un patrón de conducta. En septiembre de 2016, 8 meses después de encontrar la carpeta, contraté a la doctora Fabiana Mota. Fue recomendada por un amigo contador de la Ciudad de México que había pasado por una disputa societaria años antes y había salido bien. La doctora Fabiana era especialista en Derecho Corporativo con paso por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Tenía 53 años, cabello corto de un gris deliberado, y miraba los documentos con la expresión de quien está desarmando un reloj para ver cómo encaja cada pieza. En la primera reunión, que fue un sábado por la mañana en su despacho en el centro de Guadalajara, le presenté la cláusula 12 y le expliqué la situación. Se quedó en silencio por un tiempo que me pareció largo. Luego dijo: «Esta cláusula es válida. Probablemente nunca revisaron el acta constitutiva porque nunca la necesitaron, el LIC. Benavides murió antes de cualquier disputa que pudiera activarla y nadie más en el despacho debe haber vuelto a leer el documento original desde entonces. El riesgo para ellos es real y significativo. Lo que necesito», dije, «es que me despidan sin causa justificada. ¿Y crees que eso va a ocurrir?» «Estoy seguro», dije, «es solo cuestión de tiempo». La doctora Fabiana pidió copias de toda la documentación que yo había acumulado. La semana siguiente, había producido un dictamen jurídico de 18 páginas que confirmaba la validez de la cláusula y su aplicabilidad a mi caso. Quedó acordado entre nosotros que yo no haría nada, ninguna mención, ninguna señal, ningún movimiento, hasta que el despido ocurriera. Mientras tanto, yo me sumergía en el estado financiero de la empresa. Como director operacional, tenía acceso legítimo a todos los informes financieros de Harmon & Asociados. Lo que hice en esos meses fue leer esos informes con una atención que nunca antes les había dedicado. No porque buscara irregularidades, sino porque necesitaba entender con precisión el tamaño del patrimonio neto de la empresa. Y lo que encontré fue mayor de lo que había estimado. En 2016, Harmon & Asociados había iniciado negociaciones para adquirir una administradora de fondos de inversión en Morelia. La Inversiones Morelia Administradora, que tenía cartera consolidada con clientes rurales de la región y estaba en proceso de sucesión después de que el socio fundador se hubiera jubilado.
La adquisición, que se concluyó en febrero de 2017, añadió al patrimonio neto de Harmon un valor que elevó el total a aproximadamente 34 millones de pesos en la evaluación del primer trimestre. El 15% de 34 millones de pesos, 5.100.000 pesos. Yo sabía el número, sabía lo que me pertenecía por derecho si el despido llegaba de la forma que esperaba. Lo que todavía no sabía era lo que Cristina había descubierto por cuenta propia, y que me contó una noche de octubre de 2016, después de que yo regresé de una reunión larga y estaba tomando té en la cocina. Fui a casa de mi mamá el fin de semana pasado, dijo sentada en la mesa de la cocina con la taza en las manos. Mientras estaba ahí, me mostró unas cartas que guardó, del tiempo del matrimonio. Esperé. Él la hacía pedir perdón por todo, dijo, por salir de casa, por dar su opinión, por existir en público de una forma que él no había aprobado, por contradecir lo que decía delante de otras personas. Hizo una pausa. Me mostró una carta que escribió pero nunca envió, sobre cómo se sentía invisible dentro de su propia casa. Era de 1998. Ella se fue en 2004. 20 años, de 1984 a 2004. 20 años que doña Lourdes había pasado dentro de ese matrimonio siendo desmantelada. Comentario por comentario, comida por comida, hasta que ya no hubo nada más que desmantelar, y pidió el divorcio con 2 maletas y la certeza de que había esperado demasiado tiempo. Cristina se quedó mirando la taza por un momento. Él hace eso con todos los que no pueden reaccionar, dijo. Con mi mamá, así fue. Contigo, así es. Con los empleados que necesitan el trabajo, así es. Elige a las personas que dependen de algo que él tiene y lo usa. Pero yo ya no dependo de nada que él tenga, dije. No, concordó. Tú no dependes, pero él no lo sabe. Esa noche, Cristina me dijo que quería ser parte activa de lo que viniera. No como esposa al fondo, no como testigo distante. Quería estar presente en el momento en que las cartas se abrieran. No por venganza, fue clara en eso, sino porque había crecido viendo a su mamá ser disminuida dentro de esa dinámica y había decidido, en algún punto que yo no vi ocurrir, que no se quedaría fuera cuando llegara la hora de decir lo que había que decir. La doctora Fabiana fue informada. No solo aprobó, dijo que la presencia de Cristina en la reunión del consejo tendría un impacto simbólico que complementaría el impacto jurídico. Empezamos a planear los detalles. Había, sin embargo, una capa adicional que descubrí en noviembre de 2016 y que complicó y amplió el panorama. Revisando los informes de recursos humanos con el acceso que tenía como director operacional, encontré un patrón que no había notado antes porque nunca había mirado con ese objetivo. En los últimos 5 años, Harmon & Asociados había despedido a 11 empleados en puestos de coordinación o supervisión, todos sin causa justificada documentada. Todos con más de 3 años en la empresa, aunque ninguno con más de 4 años y medio en el cargo de dirección específico, que era el plazo relevante para la cláusula 12. Lo que esto sugería era que Dirceu, o alguien que había revisado el acta en algún momento, conocía la cláusula y había desarrollado el hábito de despedir empleados antes de que completaran 5 años en cargo de dirección, como una práctica de precaución no documentada pero sistemática. Yo había sido la excepción. Había llegado al cargo de director operacional en 2007 y permanecido en él por más de 5 años, sin que Dirceu se diera cuenta de que había superado el plazo. Probablemente porque yo era el yerno, la categoría de empleado que él creía que no necesitaría despedir formalmente, que podría apartar de otras formas si fuera necesario, o quizás porque simplemente no había vuelto a leer el acta en tanto tiempo que había olvidado el plazo exacto. Ese patrón de despidos, sin embargo, era relevante por otra razón. 11 despidos sin causa justificada, en puestos de coordinación, a lo largo de 5 años. Dependiendo de cómo había sido conducido cada uno, había la posibilidad de que algunos de esos ex empleados tuvieran pretensiones laborales que nunca habían formalizado.
ya sea por desconocimiento, ya sea por falta de recursos para costear un proceso, ya sea por miedo a quedar asociados a una disputa con la familia Harmon en una ciudad mediana donde Dirceu tenía relaciones. Llevé esa información a la doctora Fabiana. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Esto puede volverse relevante más adelante. Si el proceso se hace público, puede atraer la atención de quienes estaban esperando un movimiento». No hicimos nada con eso en ese momento, pero lo guardamos. Durante los meses que siguieron mantuve lo que la doctora Fabiana llamaba comportamiento de acuario, visible, tranquilo, impredecible, solo para quien supiera lo que estaba pasando por debajo de la superficie. Seguí yendo al trabajo todos los días a la misma hora. Seguí produciendo informes precisos y puntuales. Seguí participando en las reuniones con la misma compostura de siempre, absorbiendo las interrupciones y los comentarios de Dirceu sin mostrar reacción más allá de un ocasional movimiento de cabeza. Pero hice 3 cosas adicionales que eran necesarias. La primera fue proteger mi participación documental. Cualquier análisis, estrategia o decisión que yo había implementado en los últimos 2 años, incluyendo la recomendación y conducción de la adquisición de Inversiones Morelia, que había sido la operación más relevante en la historia reciente de la empresa, me aseguré de que estuviera documentada con mi firma, mi registro en el sistema interno y registros de correo electrónico que no podrían borrarse sin dejar rastro. La segunda fue verificar, con la doctora Fabiana, los mecanismos legales disponibles para ejecutar la cláusula. Ella había consultado a 2 colegas especialistas en derecho empresarial. La conclusión era que la cláusula 12, párrafo segundo, era válida y ejecutable. El acta constitutiva original había sido protocolizada ante notario en 1991 y nunca había sido formalmente modificada. Ninguna asamblea había sido convocada para revisar esa disposición específica. Esto significaba que tenía fuerza de contrato entre las partes y que cualquier intento de impugnarla tendría que demostrar que había sido derogada o que era inválida ab initio. Ambas tesis difíciles de sostener. La tercera cosa fue solicitar vacaciones. En diciembre de 2016, solicité al Departamento de Recursos Humanos de Harmon & Asociados la programación de vacaciones para el período de 15 días en octubre de 2017, específicamente entre los días 12 y 26 de octubre, incluyendo los 2 fines de semana. La solicitud fue aprobada por escrito por la coordinadora de RH, Silmara Andrade, con copia a la dirección, incluyendo a Dirceu. La aprobación constaba en el sistema interno con fecha, hora y firma digital. Elegí ese periodo por razones específicas. Octubre era históricamente un mes de intensidad moderada para la empresa, no el pico de trabajo del cierre de año, pero tampoco el periodo más tranquilo. Era exactamente el tipo de periodo en que mi ausencia sería notada pero no sería una urgencia real. Era el tipo de periodo que Dirceu podría usar para decir que yo había abandonado mis responsabilidades. Elegí Zihuatanejo porque Cristina había hablado del lugar durante años. Y porque quería que ella tuviera ese viaje, de verdad con la paz que un viaje merece, al menos 10 días antes de que todo comenzara. Compré los boletos en enero de 2017. Hice el seguro de viaje. Reservé la cabaña con 9 meses de anticipación y seguí trabajando día tras día mientras la fecha se acercaba. En los días previos al viaje, la doctora Fabiana y yo tuvimos una última reunión. Revisamos cada documento, verificamos cada plazo. Ella confirmó que en caso de despido sin causa justificada durante las vacaciones aprobadas, la demanda podría presentarse inmediatamente después de mi regreso a Guadalajara, con efecto retroactivo a la fecha de la comunicación. «Él va a llamar», dije. «Probablemente», concordó. «Y cuando llame, voy a contestar». «Y vas a escuchar hasta el final», dijo. «Y voy a decir, entendido y colgar». «Y van a terminar el viaje», dijo. Sonreí. «Y vamos a terminar el viaje». Salimos el 12 de octubre de 2017. Ciudad de México, luego Zihuatanejo, luego Ixtapa, luego Puerto Vallarta.
Un itinerario que Cristina había armado con esa atención al detalle que ella aplica a todo lo que hace y que aprendí, en 22 años, a admirar sin reservas. El 10º día fue un jueves. Estábamos en Zihuatanejo. Eran las 8:02 cuando mi celular vibró con el nombre de Dirceu en la pantalla. Y ya sabes lo que ocurrió. Lo que todavía no sabes es lo que vino después, porque lo que vino después fue con mucho la parte más importante de toda esta historia. Regresamos a Guadalajara el domingo 22 de octubre, con las maletas cerradas en el aeropuerto de Puerto Vallarta, esa tarde de sol intenso del Pacífico, que parecía casi irónico ante lo que estaba por venir. Cristina estaba tranquila con esa tranquilidad específica suya, que no es ausencia de emoción, sino la decisión de no dejar que la emoción controle el ritmo de las cosas. Yo estaba sereno de la misma forma en que me pongo sereno cuando estoy encima de números que están correctos, con esa certeza silenciosa de que las cuentas cierran. En el aeropuerto de la Ciudad de México, con 3 horas de espera por la conexión a Guadalajara, le mandé un mensaje a la doctora. Fabiana, despido confirmado por teléfono el día 18. Quiero presentar el lunes. Ella respondió en 10 minutos. Documentación lista. El lunes a las 9 a.m. en mi despacho. El domingo por la noche en casa, Cristina abrió una botella de vino que habíamos guardado para una ocasión relevante. Un Malbec argentino que un amigo había traído de Mendoza años antes. No brindamos por nada específico. Simplemente nos quedamos sentados en la terraza de atrás, con el vino y el silencio del barrio, y pensé en cómo ciertas historias tardan años en llegar al momento en que las piezas se encajan, y cómo ese encaje, cuando ocurre, es absolutamente silencioso. El lunes 23 de octubre de 2017, a las 9 de la mañana, me senté en la sala de la doctora Fabiana con la carpeta completa de documentos. Había preparado una demanda inicial de 42 páginas que era técnicamente una pieza de precisión quirúrgica. La solicitud central era el reconocimiento de la cláusula 12, párrafo segundo, del acta constitutiva de Harmon & Asociados y el pago del 15% del patrimonio neto de la empresa a la fecha de la rescisión, que la doctora Fabiana había fijado como el 18 de octubre de 2017, fecha de la comunicación verbal del despido por parte de Dirceu Harmon. El patrimonio neto había sido determinado con base en los informes del primer trimestre de 2017, que yo había preservado en copia y que incluían la integración del patrimonio de inversiones Morelia a la base de Harmon & Asociados. El valor determinado, 34.200.000 pesos. El 15%, 5.130.000 pesos. La demanda documentaba, con precisión y sin retórica, los siguientes puntos. Primero, que yo había sido contratado en enero de 2007 como director operacional de Harmon & Asociados, cargo que ejercí ininterrumpidamente por 10 años y 9 meses sin ninguna amonestación, causa justificada o registro de conducta inadecuada. Segundo, que mis vacaciones en el período del 12 al 26 de octubre de 2017 habían sido aprobadas formalmente por escrito por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con conocimiento de la dirección, incluyendo al socio controlador Dirceu Harmon, conforme a documento firmado en diciembre de 2016. Tercero, que el despido había sido comunicado verbalmente, por teléfono durante el período de vacaciones legalmente aprobado, sin ninguna notificación previa, sin documentación de causa justificada y sin el cumplimiento de los procedimientos formales de rescisión exigidos por la Ley Federal del Trabajo. Cuarto, que el acta constitutiva de Harmon & Asociados, protocolizada ante notario en marzo de 1991 y nunca formalmente modificada por Asamblea Constitutiva, contenía la cláusula 12, párrafo segundo, cuya aplicabilidad a mi caso cumplía todos los requisitos en ella establecidos. Quinto, que el valor del patrimonio neto había sido determinado con base en los documentos contables oficiales de la empresa y estaba sujeto a verificación pericial independiente. La demanda fue presentada a las 10:42 del lunes, en el Juzgado Civil de Guadalajara. El jueves de esa misma semana,
Por determinación judicial de urgencia, el Consejo Administrativo de Harmon and Asociados recibió notificación formal sobre la acción y fue convocado a pronunciarse. Junto con la notificación se enviaron copias encuadernadas de la demanda inicial y por separado una copia del acta constitutiva original de 1991 con la cláusula 12 marcada. Me enteré de la entrega de las copias por un contacto interno, una de las analistas que había contratado años antes y que, al enterarse de que me habían despedido, decidió mantenerme informado sobre lo que estaba ocurriendo en la oficina. No le pedí eso y no la animé a correr riesgos, pero se lo agradezco hasta hoy. Me dijo que Dirceu se había puesto rojo al leer el documento. Había salido de la sala de juntas por 10 minutos y había vuelto con un abogado en videollamada en el teléfono. Había dicho al consejo, con una voz que ella describió como la de alguien que acaba de pisar un escalón que no existía: este documento no vale nada, es una cláusula antigua que nunca fue operativa. Pero el consejo sabía ahora que había un proceso en curso, y que el proceso estaba basado en un documento que ellos mismos nunca habían revisado. La reunión formal del Consejo Administrativo de Harmon and Asociados fue convocada para el lunes 6 de noviembre de 2017, a las 14 hecha, en la sede de la empresa en el centro de Guadalajara. La convocatoria fue enviada a todos los miembros del Consejo, que además de Dirceu, incluía a otros 2 socios minoritarios, los hijos adultos de un inversionista original que había muerto en 2009 y que mantenían una participación combinada del 30% de la empresa, y al abogado de la empresa, el LIC, Marcelino Gutiérrez, del despacho Gutiérrez Ampires. La doctora Fabiana fue invitada a comparecer como representante del demandante. Aceptó. Y comunicó a Dirceu por escrito, a través de su abogado, que traería un asistente técnico. El asistente técnico era Cristina. Ninguno de los documentos que circularon antes de la reunión identificaba a Cristina por nombre. Era referida únicamente como asistente técnica de la doctora Fabiana Mota. Cuando la doctora Fabiana reservó los lugares en la sala de juntas con la secretaria del despacho, informó que sería ella más un acompañante. La mañana del 6 de noviembre, Cristina se despertó a las 6. Vistió un saco azul marino que yo no había visto antes. Descubrí después que lo había comprado especialmente para ese día, en una tienda en el centro comercial Andares, la semana anterior. Se arregló el cabello con cuidado. Se quedó frente al espejo por un momento que respeto y no interrumpí. ¿Lista?, le pregunté. Desde hace años, dijo. Yo no entré a la sala de juntas. Mi presencia física no era necesaria en ese momento, y la doctora Fabiana y yo habíamos acordado que sería más efectivo que yo no estuviera ahí, que mi ausencia física en esa sala sería un tipo de mensaje propio, de que este proceso no dependía de mi presencia emocional para ser válido. Lo que ocurrió en esa sala lo supe en detalle por la doctora Fabiana, por Cristina, y, en las semanas siguientes, por comentarios que llegaron de otras fuentes que estuvieron presentes. Dirceu llegó con 3 minutos de retraso, que era su manera de establecer jerarquía. Se sentó en la cabecera de la mesa con el LIC, Marcelino, a su lado. Los 2 socios minoritarios, Rodrigo y Felipe Alcántara, de 51 y 48 años respectivamente, se sentaron a la derecha. La doctora Fabiana ocupó la silla frente a Dirceu, con Cristina a su lado, posicionada como una asistente cualquiera, mirando los documentos sobre la mesa. Dirceu no había reconocido a Cristina de inmediato. El saco, el cabello diferente, el contexto completamente inesperado. Tardó casi 3 minutos de discusión inicial para que mirara con más atención a la mujer junto a la abogada y se diera cuenta. Según la doctora Fabiana, cuando lo notó, se quedó absolutamente inmóvil por un momento que ella describió como suficientemente largo para que todos en la sala lo percibieran. La doctora Fabiana condujo la presentación con la eficiencia clínica que la caracteriza. En 45 minutos recorrió cada punto de la demanda, presentó cada documento de soporte, respondió cada cuestionamiento técnico del LIC, Marcelino con una precisión que dejó claro que había sido preparada para esas preguntas exactas. El LIC.
Marcelino intentó 3 líneas de argumentación. La primera, que la cláusula 12 había sido tácitamente derogada por la práctica corporativa de la empresa a lo largo de los años. La doctora Fabiana respondió que la derogación tácita de una cláusula contractual no está reconocida por el derecho civil mexicano sin un acto formal que la sustituya, y que ninguna asamblea había sido convocada para modificar el acta constitutiva original. La segunda, que el despido había sido motivado por razones de desempeño, aunque no documentadas, y por tanto no era sin causa justificada en sentido estricto. La doctora Fabiana presentó el historial completo de evaluaciones de desempeño positivas, los registros de aprobación de las vacaciones y la ausencia de cualquier documento de amonestación o queja formal en 10 años de función. Si hay causa justificada, dijo, tendría que estar documentada, y no lo está. La tercera, que el valor del patrimonio neto estaba siendo calculado de forma excesiva, incluyendo activos que no formarían parte de la base de cálculo. La doctora Fabiana presentó la metodología de determinación basada en los propios informes contables de la empresa e informó que había solicitado la designación de un perito independiente por el juzgado para su verificación, lo cual había sido concedido. Después de que esas 3 líneas se agotaron, hubo un silencio en la sala. Fue en ese silencio cuando Cristina se puso de pie. La doctora Fabiana me contó después que ese momento no había sido planeado. Ella no sabía que Cristina iba a hacer eso, y por un segundo se preocupó, pero la expresión de Cristina era de absoluta compostura, y la doctora Fabiana tomó la decisión en una fracción de segundo de no intervenir. Cristina caminó al centro de la sala y se quedó de pie, sin papel en la mano, sin notas, sin nada. Miró a su padre. Y dijo con la voz de quien ha practicado ese discurso desde los 16 años, la voz que reconocí cuando me lo contó después palabra por palabra: usted pasó 20 años haciendo que mi mamá pidiera perdón por existir. 20 años desmantelando a una mujer comentario por comentario, comida por comida, hasta que ya no había nada que desmantelar y se fue a Querétaro con 2 maletas. Pasó 6 años dentro de esta empresa, llamando a mi marido peso muerto frente a los clientes, interrumpiéndolo en las juntas, presentándolo como una herencia que usted recibió junto conmigo, y luego le llamó a una playa en Guerrero, durante unas vacaciones que usted mismo aprobó por escrito, y lo despidió en 10 palabras. Y ahora está aquí, con el abogado que usted paga, tratando de encontrar un argumento para no pagar lo que se debe por un contrato que usted firmó hace 26 años y nunca tuvo la atención de volver a leer. Pausa. Usted perdió todo esto porque no pudo tragarse una foto de viaje sin llamar para humillar, y ahora va a pagar, no porque sea venganza, porque es lo que está escrito. Regresó a su silla, tomó los papeles, miró a la doctora Fabiana como diciéndole: puede continuar. Rodrigo Alcántara, el socio minoritario mayor, miró a su hermano, luego miró a Dirceu. No dijo nada, pero la mirada dijo todo lo que había que decir. La reunión fue cerrada sin decisión ese día. Dirceu pidió plazo para que el LIC, Marcelino, preparara una respuesta formal a la demanda. El plazo era de 15 días hábiles. El LIC, Marcelino, presentó la contestación el 25 de noviembre de 2017. Era un documento de 58 páginas que intentaba todo lo que ya había intentado en la reunión, más algunas tesis adicionales que la doctora Fabiana calificó, sin mostrar humor, como creativas. Entre las tesis adicionales estaba el argumento de que yo, como yerno del socio controlador, tenía una relación diferenciada con la empresa que podría caracterizarse como societaria y no laboral, y que, por tanto, la cláusula 12, que se refería a colaborador, no me sería aplicable. La doctora Fabiana respondió que mi relación con la empresa había sido formalizada como contrato de trabajo desde 2007, con alta ante el IMSS, aportaciones al Infonavit, pago de aguinaldo y vacaciones, y todos los demás derechos laborales correspondientes.
No había ningún documento que caracterizara una relación societaria. La tesis no se sostenía. Mientras el proceso judicial avanzaba, ocurrió la primera de las consecuencias colaterales que yo había anticipado, pero que, en la práctica, fue más significativa de lo que había imaginado. En diciembre de 2017, Marcos Silverio, ex coordinador de análisis de portafolio de Harmon Associados, despedido en marzo de 2015, tras 4 años y 3 meses en la empresa, buscó a la doctora Fabiana después de leer una nota sobre el proceso en una columna jurídica del Diario de Jalisco, una publicación local que había dado a conocer la presentación de la acción con base en la información de acceso público del expediente. Marcos había sido despedido sin causa justificada documentada. Había calculado en su momento que una demanda laboral convencional le rendiría menos de lo que costaría un abogado y el tiempo del proceso, y había optado por no presentarla. Pero cuando supo que había un proceso en curso y que había un despacho especializado conduciéndolo, preguntó si su situación podía ser analizada. La doctora Fabiana analizó. Marcos no había completado 5 años en cargo de dirección, así que la cláusula 12 no le aplicaba. Pero en su contrato había una cláusula de participación en las utilidades anuales que había sido incumplida en el último año, valor estimado de 47,000 pesos, y su rescisión tenía irregularidades que sustentaban una demanda laboral convencional robusta. Ella lo canalizó con un colega del despacho. La demanda fue presentada en enero de 2018. En febrero, otras 2 ex empleadas presentaron demandas, una supervisora de cumplimiento y un analista senior, ambos despedidos entre 2013 y 2016. Ninguno de los dos había completado el plazo de la cláusula 12, pero ambos tenían irregularidades laborales legítimas que habían optado por no perseguir. La combinación de 3 procesos simultáneos, el mío, más 2 adicionales, con un cuarto en preparación, creó un movimiento que Guadalajara es lo suficientemente pequeña para notar. Los clientes de Harmon Associados empezaron a hacer preguntas sobre la estabilidad de la gestora. 2 clientes menores solicitaron reuniones para entender la situación. El LICLU Marcelino llamó a la doctora Fabiana en marzo de 2018 para hablar de una posibilidad de composición. El 15 de marzo de 2018 se celebró la audiencia de instrucción y sentencia en el Juzgado Civil de Guadalajara ante el juez Marcos Antonio Ferreira Lima, del Tercer Juzgado Civil. Llegué con la doctora Fabiana a las 9:08. Dirceu llegó con el LIC. Marcelino y un segundo abogado que no había sido mencionado antes, un especialista en contratos empresariales, contratado de la Ciudad de México, que interpreté como una señal de que habían comprendido que la situación era más seria de lo que esperaban. La audiencia duró 4 horas y 40 minutos. El perito independiente designado por el juzgado, el contador forense Dr. Antonio Paulo Meireles, había entregado su dictamen la semana anterior. El dictamen confirmaba el patrimonio neto de la empresa en 34,200,000 pesos a la fecha de la rescisión, con metodología transparente y fundamentación en documentos contables auditados. El licomifión Marcelino y el especialista de la Ciudad de México intentaron cuestionar la metodología del dictamen. El perito respondió con paciencia a cada cuestionamiento, demostrando que cada componente del patrimonio había sido calculado conforme a las normas de información financiera y los pronunciamientos del CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, y que la inclusión de Inversiones Morelia en la base de cálculo era técnicamente correcta, dado que la adquisición se había concluido antes de la fecha de rescisión. El juez Lima escuchó los argumentos de ambas partes. Hizo preguntas puntuales al perito. Escuchó mi declaración sobre las condiciones del despido. Escuchó la declaración de Silmara Andrade, la coordinadora de RH que había aprobado las vacaciones. Había sido convocada como testigo por la doctora Fabiana y confirmó bajo protesta de decir verdad que la aprobación había sido formal, documentada y comunicada a la dirección. Dirceu no rindió declaración personal. El LIC, Marcelino había orientado que no era necesario. Yo pensé que fue un error.
Al final de la audiencia, el juez Lima anunció que produciría sentencia en el plazo de 30 días. Salimos del juzgado esa tarde con el sol bajo de marzo iluminando la fachada del edificio gris. Cristina estaba a mi lado con el bolso en el hombro, y esa expresión de quien acaba de terminar algo largo. La doctora Fabiana dijo, con la objetividad que la caracteriza: «Fue bien. El perito cerró el punto más importante. Ahora esperamos». Pero mientras esperábamos, los otros procesos avanzaban. La demanda de Marcos Silverio fue la primera en resolverse. En abril de 2018, antes incluso de la sentencia en mi proceso, Harmon and Asociados llegó a un acuerdo en la etapa de conciliación por el valor de 83,000 pesos, incluyendo las correcciones y la participación en utilidades que había sido incumplida. Las dos demandas adicionales, de la exsupervisora de cumplimiento y del analista senior, llegaron a acuerdos similares en mayo. Montos menores, pero la señal para el mercado era lo que importaba. La empresa estaba pagando, estaba respondiendo, estaba vulnerable. En junio, uno de los clientes medianos de la gestora, un productor agropecuario de Morelia que había sido cliente de Harmon durante 15 años, formalizó solicitud de retiro de inversiones. No fue una crisis, pero fue una señal. Dirceu sabía ahora lo que estaba en juego. La sentencia del juez Marcos Antonio Ferreira Lima fue producida el 18 de abril de 2018, un día antes del plazo de 30 días que había anunciado. Tenía 23 páginas. La doctora Fabiana me llamó a las 8:47 de la mañana, antes de que yo hubiera salido a trabajar. En ese periodo estaba haciendo algunos proyectos de consultoría independiente, aprovechando el tiempo para estructurar lo que vendría después. Dijo: «Está publicada. Vas a querer leerla, pero puedo adelantarte. Procedente en todos los puntos». Me senté en la mesa de la cocina y le pedí que me resumiera. El juez Lima había reconocido la validez de la cláusula 12, párrafo segundo, del acta constitutiva de Harmon and Asociados. Había reconocido que el despido había sido sin causa justificada documentada, durante un periodo de vacaciones formalmente aprobado. Había adoptado íntegramente el dictamen pericial del doctor Meireles en la determinación del patrimonio neto, y había ordenado el pago del 15% de ese patrimonio a la parte demandante, yo, en el valor de 5,130,000 pesos, actualizados por la tasa de interés interbancaria desde la fecha de la rescisión hasta el pago efectivo. Con la actualización acumulada en los meses de tramitación, el valor actualizado estaba en 5,347,000 pesos. Había también, en la sentencia, un párrafo que yo no había anticipado con precisión, pero que la doctora Nasira Fabiana había señalado como posible. El juez Lima había determinado que Harmon and Asociados asumiera las costas procesales íntegras y los honorarios del abogado de la parte demandante, fijados en 10% del valor de la condena, lo que añadía otros 534,700 pesos al total adeudado. El valor total, 5,881,700 pesos. Escuché todo esto sentado en la mesa de la cocina, con el café enfriándose frente a mí. Cristina había llegado a la cocina durante la llamada, atraída por la quietud de mi voz, y se había quedado parada en la entrada, leyendo la expresión de mi cara. Cuando colgué, dije: «Procedente, todo». Se quedó parada un segundo. Luego fue al armario, tomó 2 tazas, puso café nuevo en la cafetera, y mientras el café pasaba dijo, de espaldas a mí: «¿Cuánto tiempo tienen para apelar?» 15 días para recurso, dije. Pero Fabiana cree que el argumento de urgencia puede permitir ejecución provisional si no pagan. Van a apelar, dijo. Van a hacerlo, concordé. Pero va a costarles más de lo que vale. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, pero no exactamente de la forma que yo había imaginado. Dirceu Harmon presentó el recurso en 15 días. El plazo exacto, ni un día antes, lo que la doctora Fabiana interpretó como señal de que había corrido para armar algo. El recurso tenía 41 páginas y traía un argumento nuevo.
que la adquisición de Inversiones Morelia, que había sido la operación más significativa en la base de cálculo del patrimonio neto, había sido conducida con irregularidades que necesitaban ser investigadas antes de cualquier determinación patrimonial definitiva. Era una tesis arriesgada, porque si había irregularidades en la adquisición de Inversiones Morelia, la pregunta obvia era, ¿quién había conducido esa adquisición? Yo había conducido esa adquisición, cada etapa, cada due diligence, cada aprobación interna, con mi nombre en los documentos y mi firma en las autorizaciones. La doctora Fabiana respondió con una pieza de 10 páginas que demostraba, con documentación, que la adquisición había seguido todos los protocolos legales y contables aplicables, con aprobación del Consejo y registro ante las autoridades competentes, y que cualquier cuestionamiento sobre la adquisición sería más perjudicial para el demandado que para el demandante, dado que implicaría investigar decisiones del Consejo en las que el propio socio controlador había votado a favor. El Tribunal Superior de Justicia de Jalisco negó el recurso en segunda instancia en julio de 2018. Fundamento: ausencia de base suficiente para reformar la sentencia. Dirceu tenía ahora el plazo para aclaración de sentencia, 15 días más para señalar oscuridades o contradicciones en la decisión del tribunal. Lo utilizó. Fue negado también. El proceso había durado 8 meses desde la demanda inicial hasta la cosa juzgada. Fue en ese momento cuando los Alcántara, Rodrigo y Felipe, los socios minoritarios con el 30% de la empresa, entraron en escena de una forma que nadie había previsto. En agosto de 2018, Rodrigo Alcántara me llamó, no a la doctora Fabiana, a mí directamente al celular personal. Lo conocía desde hacía 10 años de la época de la empresa, aunque nuestra relación era cordial pero distante. Dijo que quería hablar fuera del contexto de los procesos. Acepté. Nos encontramos en un restaurante en la colonia americana en Guadalajara, un jueves por la noche. Rodrigo vino solo, pidió un whisky, yo pedí agua, y fue directo al punto con el aire de quien está cansado y ya no tiene paciencia para rodeos. Dirceu está hundiendo la empresa pagando abogados, dijo. Ha gastado más de 280,000 pesos en honorarios desde noviembre. Hay 3 procesos laborales más abiertos. 2 clientes se fueron, otro está amenazando con irse. Pausa. Yo y Felipe no sabíamos de la cláusula. Lo juro por Dios que no sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, le habríamos hecho resolverlo hace meses. Sé que no sabían, dije. Era verdad. ¿Qué tiene que pasar para que esto termine?, preguntó. Lo que dice la sentencia, dije. Pago del valor íntegro, sin descuento, sin pago diferido que vaya a eternizar esto. El valor actualizado en un plazo razonable. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Va a necesitar vender un activo o pedir un préstamo, dijo. Eso es problema suyo, dije, sin crueldad pero sin margen. La sentencia existe porque despidió a quien no debía, de la forma que no debía, en el momento que no debía. Tuvo 8 meses para resolver esto de otra manera. Rodrigo se fue con la cuenta sin pagar y la expresión de quien va a tener una conversación difícil. 2 días después, el LIC. Marcelino llamó a la doctora Fabiana y propuso una reunión de acuerdo. La reunión fue programada para el 15 de octubre de 2018, casi un año después del despido por teléfono en Zihuatanejo, en una notaría del centro de Guadalajara a elección de las partes. El notario era el LIC. Caetano Aranda, conocido en la ciudad por conducir acuerdos complejos con discreción y rigor. Llegué con la doctora Fabiana a las 14h. Dirceu llegó con el LIC, Marcelino y Rodrigo Alcántara. Felipe Alcántara mandó poder notarial. Estaba de viaje de negocios, pero había firmado todo lo que había que firmar. Dirceu tenía 71 años esa tarde. El año de proceso había hecho algo con él que no era solo el desgaste natural del tiempo. Estaba más delgado, el traje le quedaba un poco holgado en los hombros. El cabello, que yo siempre había visto impecablemente peinado, estaba sin el gel habitual. Entró a la sala sin hacer contacto visual conmigo. La doctora
Fabiana había negociado los términos del acuerdo en los días anteriores con el LIC, Marcelino. El valor final, con actualización por la tasa de interés interbancaria de octubre de 2017 a octubre de 2018, estaba en 5.538.000 pesos, ligeramente por debajo del valor actualizado total, porque se había hecho una pequeña concesión en el plazo de actualización a cambio del pago de contado, sin diferimiento. Los honorarios actualizados sumaban 553.800 pesos. Total del acuerdo, $6.091.800. 0 pesos. El pago había sido estructurado a través de dos mecanismos. La mitad vendría de un préstamo que Dirceu había tomado usando partes sociales de la empresa como garantía, operación que había sido aprobada por el Consejo con el voto de los Alcántara, y la mitad vendría de la venta de un inmueble de propiedad de la holding personal de Dirceu, un local comercial en el centro de Guadalajara que había sido valuado en $3.400.000. 0 pesos, y vendido con un pequeño descuento a una red de oficinas que había hecho oferta en firme. La documentación estaba lista. El notario leyó los términos en voz alta con esa dicción notarial que hace que cada palabra suene definitiva. Cuando el notario terminó la lectura y preguntó si había alguna objeción, hubo silencio por unos 5 segundos. Dirceu no dijo nada. Miró el documento frente a él, tomó la pluma, firmó. El LIC. Marcelino firmó como testigo. Los Alcántara firmaron. La doctora. Fabiana firmó, yo firmé. El notario selló, protocolizó y dijo con la seriedad profesional de quien hace esto todos los días. Protocolizado. Y eso fue todo. Sin fotografía, sin ceremonia, sin discurso final. Dirceu se levantó, tomó la carpeta con los papeles y salió sin mirarme. Rodrigo Alcántara me estrechó la mano a la salida. Dijo únicamente, «Buena suerte». Lo agradecí. Felipe había mandado un mensaje de texto a la doctora Fabiana que decía, «Espero que las cosas se resuelvan bien para todos». En la acera, la doctora Fabiana y yo nos quedamos parados por un momento bajo el sol de octubre que ya traía ese calor adelantado del verano que estaba llegando. Ella cerró la carpeta, la puso bajo el brazo y dijo, «Está hecho». «Está hecho», concordé. Caminamos hasta su coche en silencio. Antes de que ella entrara dije, «Gracias, Fabiana, por todo». Me miró con esa expresión directa que la caracteriza. «Tú hiciste el trabajo difícil», dijo. «Yo solo escribí lo que estaba escrito». En los meses siguientes, Harmon & Asociados siguió operando, pero en circunstancias significativamente diferentes. El préstamo que Dirceu había tomado usando partes sociales de la empresa como garantía había creado una situación de presión financiera que los Alcántara no estaban dispuestos a ignorar. En marzo de 2019, los dos socios minoritarios ejercieron sus derechos preferenciales de compra en caso de prenda de partes sociales, un mecanismo previsto en el acta constitutiva revisada que había sido implementado cuando los Alcántara habían entrado como socios, e iniciaron negociaciones para adquirir la participación de Dirceu. Dirceu resistió por 6 meses. Pero la combinación del préstamo, el desgaste reputacional y la presión de clientes que se habían incomodado con la visibilidad de los procesos había reducido su posición de negociación a casi nada. En septiembre de 2019, vendió su participación en Harmon & Asociados a los Alcántara por un valor que, según fuentes del mercado, estaba por debajo de lo que la empresa valía a principios de 2017, antes de los procesos, antes de las salidas de clientes, antes del préstamo. Dirceu Harmon salió de la empresa que su padre había fundado y que él había dirigido durante más de 30 años. No hubo ceremonia, no hubo comunicado de prensa. Rodrigo Alcántara asumió la presidencia del consejo. Felipe quedó como socio gestor. Contrataron a un nuevo director operacional, alguien de fuera de la Ciudad de México, con formación en gestión de patrimonio. La empresa sobrevivió, pero aquella versión de la empresa, con ese nombre dirigiendo, había terminado.
Una noche de octubre de 2019, Cristina llamó a su mamá en Querétaro. Le contó todo con detalles, con la voz tranquila pero cargada que usas cuando estás contando una historia que tardó años en terminar. Doña Lourdes escuchó en silencio hasta el final. El despido, la cláusula, la reunión del consejo, el discurso de Cristina, la sentencia, el acuerdo, la venta de las partes sociales. Cuando Cristina terminó, hubo un silencio de algunos segundos en el teléfono. Entonces doña Lourdes dijo: «Yo sabía que algún día iba a despedir a la persona equivocada. 3 años han pasado. Es octubre de 2021 mientras cuento esto, y estoy sentado en la terraza de la oficina nueva. No es grande, no tiene que serlo. 4 salas, una recepcionista, 2 analistas que contraté hace un año y que ya están creciendo más rápido de lo que esperaba. Está en un piso alto de un edificio en la colonia Chapalita, en Guadalajara, con una ventana que da a los techos de la ciudad y en días despejados a una franja de horizonte que al atardecer se pone color naranja quemado. La Renato Cavalcante, Consultoría y Planeación Patrimonial, fue fundada en febrero de 2019, 4 meses después del acuerdo. Usé una parte del valor para liquidar la casa. El saldo del crédito hipotecario era de 287,000 pesos y lo liquidé en un solo día, en una sola transferencia, con la satisfacción específica de firmar un documento que significa que ese lugar es completamente nuestro. Reservé 900,000 pesos para capital de trabajo y estructura inicial de la consultoría. El resto fue invertido en una cartera que armé con cuidado, diversificada entre renta fija, fondos de inversión inmobiliaria y una parte menor en acciones, exactamente el tipo de distribución que yo había recomendado a clientes durante años, pero que nunca había podido implementar para mí mismo con ese volumen. Los primeros clientes de la consultoría llegaron por recomendación, ex colegas de trabajo, contactos del sector agropecuario que yo había atendido durante los años en Harmon y que, cuando se enteraron de que había abierto despacho propio, prefirieron traer su patrimonio a una relación directa. En el primer año cerré contratos con 12 clientes, en el segundo con 21, en el tercero con 36. En julio de 2021, la consultoría facturó en un solo mes más de lo que yo había ganado en todo mi primer año en Harmon & Asociados. No lo cuento para presumir. Lo cuento porque quiero que entiendas que no se trata del dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de lo que ocurre cuando te tratan como si no valieras nada durante tiempo suficiente por alguien con poder suficiente y decides, en silencio, sin anuncio, sin drama, demostrar lo contrario de una forma que no puede ignorarse. Dirceu Harmon hoy tiene 74 años. No está arruinado. Su patrimonio personal fuera de la empresa, incluyendo inmuebles e inversiones, sigue siendo considerable. No lo perdió todo, pero perdió la empresa, perdió el título, perdió el papel central que había ocupado en Guadalajara durante décadas. Y perdió, sin haber tenido oportunidad de impedirlo, la única oportunidad que tuvo de despedirse de la empresa con dignidad. Eso fue consecuencia de las decisiones que él tomó, no de las mías. Cristina montó un estudio de diseño en el segundo cuarto que teníamos en casa, el cuarto que había quedado vacío después de la pérdida de 2006 y que durante muchos años no sabíamos muy bien qué hacer con él. Lo transformó en espacio de trabajo, con buena luz y estantes para las referencias visuales que colecciona. Tiene clientes del centro y occidente del país. Trabaja como siempre quiso, con autonomía, con tiempo, con el café correcto. Los fines de semana, a veces salimos a lugares dentro del estado, Tapalpa, Mazamitla, Tequila, con esa espontaneidad de pareja que tiene la agenda bajo control. No es una vida espectacular hacia afuera. Por dentro, es exactamente lo que siempre debió haber sido. Doña Lourdes vino a visitarnos en julio pasado y se quedó 2 semanas. Ella y Cristina hicieron un recorrido de restaurantes nuevos en Guadalajara que duró días e incluyó al menos una discusión seria sobre birria que yo presencié pero preferí no arbitrar. Cuando se fue, una tarde de viernes con lluvia fina que me recordó
Por alguna razón, a la tarde en que encontré aquella carpeta en el archivo muerto, doña Lourdes me abrazó en la puerta y dijo, «Cuidas bien de ella». Le dije que ella lo facilita. Se rió. Fue la primera vez que escuché a esa mujer reírse de verdad. Hay cosas que aprendí en esta historia que no habría aprendido de ninguna otra forma. La primera es que la documentación es más poderosa que la elocuencia. Ningún discurso que yo pudiera haber dado tendría el mismo peso que una cláusula firmada en 1991 y una aprobación de vacaciones firmada en 2016. Las palabras pasan. Lo que está escrito, registrado, sellado y archivado, ese permanece. La segunda es que la paciencia estratégica no es debilidad. Es lo más difícil de practicar y lo más efectivo cuando se practica con consistencia. Cada vez que Dirceu me interrumpió en una junta y yo no respondí, cada vez que hizo un chiste a mis costillas y yo sonreí y lo guardé, cada vez que tomé esa energía y la convertí en un documento más archivado, un plazo más cumplido, una prueba más preservada, estaba construyendo algo que él no podía ver y no sabía cómo detener. La tercera es que ciertas personas confunden el silencio de los demás con conformidad. Confunden tolerancia con incapacidad de reaccionar. Confunden paciencia con falta de opciones. Y cuando esas personas finalmente descubren que estaban equivocadas, por lo general lo descubren en el peor momento posible para ellas. La cuarta es sobre Cristina. Sobre lo que significa estar casado con una persona que ve más allá de lo inmediato, que carga peso sin anunciarlo, que aguarda el momento correcto no por excitación, sino por precisión. Ella sabía, desde que leyó esa cláusula por primera vez, lo que estaba en juego, no solo financieramente, sino simbólicamente para ella, para su mamá, para todo lo que había sido dicho y no dicho en esa familia por décadas. Y esperó con una serenidad que yo, que me considero una persona paciente, todavía admiro cuando pienso en ello. No fue venganza lo que ocurrió. Eso es importante decirlo. La venganza es cuando actúas por rabia, cuando actúas para dañar, cuando el proceso es el objetivo. Lo que me ocurrió a mí fue otra cosa. Fue la afirmación de un derecho que estaba escrito, que era legítimo, que había sido ganado con años de trabajo impecable y que fue ejecutado a través de los mecanismos legales exactamente como esos mecanismos existen para ser usados. Dirceu perdió porque cometió errores. Errores de presunción, errores de atención, errores de carácter, no porque yo lo destruí, sino porque él, a lo largo de décadas, construyó las condiciones para su propia caída y luego dio el último empujón con sus propias manos, en una llamada de 2 minutos y 43 segundos, en una mañana de octubre en Zihuatanejo. Hay un detalle que nunca cuento en reuniones de negocios, nunca menciono en conversaciones casuales, pero que voy a contar aquí para ti, que te quedaste conmigo hasta este punto de la historia. El día del acuerdo, al salir de la notaría, mientras la doctora Fabiana iba por su coche, me quedé solo por un momento en la acera. Era un sol de tarde, ese sol de octubre que ya tiene el calor del verano, pero todavía tiene la claridad del invierno que se fue. Miré la calle, los coches pasando, una pareja de ancianos caminando despacio en la acera de enfrente de la mano. Y pensé en mi padre, en el taller de la calle Guadalupe Victoria, en el olor a cuero y pegamento e hilo de costura que asocio a la infancia. En la forma en que se levantaba todos los días a las 5:30, abría el taller a las 7, y trabajaba con la dignidad silenciosa de quien sabe que el valor de un hombre está en lo que hace con sus propias manos. Murió en 2014, antes de que todo esto ocurriera. Pero sé, con la certeza que no necesita explicación, que habría entendido, que habría dicho, con su manera lacónica, «Lo hiciste bien». Y eso fue suficiente. Me llamo Renato Cavalcante. Tengo 56 años, soy contador de formación, consultor por elección, y aprendí que la dignidad no es lo que la gente dice de ti, es lo que tú sabes de ti mismo en las noches en que nadie está mirando y las cuentas todavía cierran. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Te quedaste conmigo a lo largo de toda esta historia.
por cada capítulo, por cada detalle, y eso significa más de lo que cualquier número que yo pueda calcular. Si esta historia te movió de alguna forma, si te reconociste en algún trecho, si pensaste en alguien que conoces, si sentiste esa sensación de justicia que buscamos cuando vemos este tipo de historia, deja tu like ahora. Es el gesto más pequeño y significa más de lo que parece para quien produce este contenido con cuidado. Si todavía no te suscribiste al canal Bravuras de Omar, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva, y cada una de ellas está construida para llegar hondo, para hacerte pensar, para recordarte que la justicia existe. A veces tarda, a veces exige una paciencia que parece imposible, pero existe. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. ¿Sabes quién es esa persona? Antes de irme, quiero preguntarte algo. ¿En tu vida, alguna vez tuviste que aguantar la reacción en el momento equivocado para poder actuar en el momento correcto? ¿Alguna vez guardaste algo, una injusticia, una humillación, una situación que parecía no tener salida, esperando el momento adecuado? Cuéntame en los comentarios. Estoy aquí leyendo cada uno. Soy Renato Cavalcante y esta fue mi historia en Bravuras de Omar. Hasta la próxima.